Hola, Bueno, hola. ahora sí estamos grabando. Damos iniciada pues esta conversación sensible número 5. Inhalamos, respiramos profundamente. Bueno, bienvenida Ushi, Shi, Karemi. Ahí seguramente se van a ir uniendo más compañeras, compañeros en esta conversación número 5 dentro del encuadre que llamamos conversaciones sensibles, que básicamente nacen con el deseo de encontrarnos a charlar, a tener conversaciones incómodas, gozosas, jugosas, habitar un ratito en comunidad a la paradoja. Hoy tengo el maravilloso placer y honor de recibir a mi compañera Lucía Cadenazzi. Lu viene navegando una vida acá en el monte hace mucho tiempo, está criando a dos seres maravillosos junto a su compañero. Así que bueno, dentro de todo lo que es ese aprendizaje de la tierra, está abriendo grupos de investigación en relación al placer, temática que en acompañamiento en Automor no solo nos encanta, sino que nos parece fundamental en los tiempos que corren. Así que acá la guerrera compañera, bienvenida, vamos a darle inicio, bienvenida Lucía Cadenazzi a este espacio. Se te mutió de vuelta, ahí va. Bueno, gracias. Gracias a todas las que estamos acá. Gracias, Jess. Gracias, Carla. Y bueno, muy contenta. Estoy entusiasmada. Entusiasmo que puede generar torpeza, porque me siento así, como un entusiasmo. ¡Qué bueno! Estar acá y abrirle un espacio al tiempo para conversar juntas. Ay, qué hermoso eso, real, abrirle un espacio al tiempo, ahí, ganando territorio en la cotidianeidad. Bueno, les cuento así brevemente, siempre recuerdo al principio cómo funciona este espacio. Vamos a tener una charla con Lu. Si quieren ir proponiendo o preguntando algo, lo pueden hacer en el chat. En general, lo leemos al final, ¿sí? Esta conversación está siendo grabada claramente, luego la subimos a nuestro canal de YouTube de Acompañamiento en Automor. Y luego de que nosotras charlemos alrededor de 50 minutos, 45-50 minutos, abrimos un tiempo y espacio en donde se completa la grabación y nos quedamos quienes están presentes en la sala para debatir un ratito entre nosotras, y eso queda guardado en la intimidad de nuestros corazones, porque también nos parece muy importante que haya un espacio que no se grabe, que haya un espacio en donde quienes estamos lo vivamos, nos lo apropiemos, lo gocemos y después digamos, che, vayan a las conversaciones que después movemos el caldero todos juntos y se pone bien rico. Así que bueno, ahora sí, a ver, Lucía, ¿por dónde empezamos? Te lo pido, por favor. Carla, ayúdame, porque capaz que se escucha bien, eso es importante, porque la internet en el monte se escucha bien. ¿Y yo dejo el micrófono apagado o prendido? Otra pregunta importante. ¿Qué hago? Micrófono prendido todo el tiempo. ¡Oh! Bueno. ¡Qué exposición, Marta, qué exposición! ¡Nivel calor! Voy a cuidar mis sonidos entonces. Bien. Bueno, entonces, a ver, un poco esta cita tiene algunas preguntas para ir tirando del hilo. Creo que sería interesante comenzar un poco con tu recorrido. ¿Cómo llegaste a la idea de habitar el placer? ¿No? Obviamente también saben que vamos a traer a Casilda un poco, pero bueno, quizás tu recorrido fue por diferentes aristas y en un momento llegó Casilda a tu vida. ¿Cómo fue esa llegada a habitar el placer, esa idea?
Em, o sea, no puedo fingir que lo primero que se me viene tiene que ver con la salud y creo que ahí hacemos un gran paso de empezar a definir lo que es el placer para nosotras. Sé que tanto Jess como yo trabajamos con otras mujeres y que creo que el placer es salud. Entonces, lo primero que se me viene es la poesía como una forma de evitar el placer. Eh, y en vínculo con la salud, porque de chica barra adolescente tuve un gran proceso de anginas crónicas, permanentemente mi garganta se infectaba. eh, y bueno, me curé cuando empecé a hacer poesía, básicamente. Como eso no volvió a ocurrir cuando me dediqué a escribir, en principio medio accidental, hasta que me pude como percibir poeta y dedicarme de adolescente a escribir poesía, que deriva en una poesía erótica, porque en la adolescencia y en la juventud termina, ¿no? Como con ese tinte. Pero sí, si me preguntás por mi recorrido con el placer, conscientemente tiene que ver con el escribir poesía y con el hacerme cargo de que necesitaba decir muchas cosas. Y que eso tenga un impacto también en eso, ¿no? En estar mejor. Mm. No lo tenía Me muy encanta. pensado. Sí, pero Eh, está bien, es real, sí. Sí, sí, y es súper contundente una idea que a mí me gusta mucho trabajar en acompañamiento en autoamor, eh, es justamente como traer el placer más cerquita de la experiencia, relacionarlo con los sentidos, con la percepción. Suelo decir que el placer está en estado de confusión o en estado de shock, muchas veces para entrar a pimponear en esto de, bueno, ¿qué es el placer para nosotras? Y claro, o sea, ahí se abre una trama de diálogo con la salud, ¿no? Como hay algo de la sensibilidad, lo sensible, las sensaciones, los sentidos, que confluyen en una experiencia placentera y que a mí me resulta muy choqueante, específicamente choqueante, esto de, bueno, voy a sentir placer cuando, ¿no? Va a haber un momento, no sé, en el que me reciba de esto que estoy estudiando, me compre aquella cosa que parece que tanto deseo, ¿no? Y ahí empieza a mezclarse un poco el deseo y el placer. Entonces parece que está siempre puesto en que en Sí, algún lejos. momento, claro, y se pierde esto que bien nombrás de la cualidad, una cualidad erótica en el placer, ¿no? Que es, me siento a escribir poesía, bueno, mucha gente me lo responde con la comida, ¿no? Bueno, siento placer cuando como tal cosa. Sí, fue como descubrir una llavecita de algo que me hacía bien a mí. También en la adolescencia esto es muy difícil porque todavía estamos muy pegadas al placer con otros o experimentando esas primeras como, bueno, la sexualidad en la vida de una mujer, ¿no? Como que coincide con esa parte de exploración. Y para mí, encontrar un recurso que sea para mí, que le hacía bien a mi cuerpo, fue como un primer tipo cuarto propio, ¿no? La Virginia Woolf, como, bueno, esto es para mí y me hace bien y me siento mejor y que eso sea tan claro, empecé como a tirar de ese hilo que era difícil, vuelvo a repetir, en la adolescencia estaba muy presente esto del ser para otros, ¿no? Eh, y que todo se defina en la pertenencia y en otros juegos, entonces, bueno, fue como esa decisión, quizás un poco inconsciente, pero se iba fortaleciendo con el tiempo, de que para mí escribir poesía tenía que ver con la salud y tenía que ver con el placer. Che, Lu, ¿y cómo fue para vos ese aterrizaje a lo grupal, a lo colectivo, a dar círculos de mujeres que hoy por ahí se enmarcan dentro de la investigación del libro de Casilda, pero tenés toda un recorrido, ¿no? ¿Cómo fue que en un momento dijiste, che, esto colectivo, juntémonos? ¿Qué pasó ahí? Yo estudié filosofía 4 o 5 años en una universidad pública del conurbano y siento que ahí lo colectivo fue lo todo, ¿no? Porque era la experiencia de estudiar grupalmente, cursar de noche, ser muy chica y tener compañeros muy grandes.
que trabajaban todo el día y que llegaban cansados y agotados y corriendo a poder leer 3 páginas de Platón, y a mí me conmovía un montón, no mi experiencia solamente de soy una joven que estudia filosofía y la lleva mamá, ¿no? Como me veía muy atravesada por lo social y por lo económico y por la experiencia universitaria pública que te trae la otredad, ¿no? Mm. Entonces, lo colectivo sin duda tiene que ver con la militancia y el activismo dentro de lo público. Tipo, el haber transitado la universidad pública a mí me llevó como, pará, acá está la salida, así se resuelven las cosas, es interesante el debate, eh, bueno, trayectoria dentro de ciertos también activismos políticos concretos, milité en la izquierda 4 años, y me enseñaron el arte de lo político, y fui muy buen aprendiz, entonces hubo como ese estado de habitar de muy chica espacios públicos muy picantes, eh, y que siento que Casilda me llega como una autora que no se ve dentro del recorrido de la filosofía, aún estando en la pública y en el conurbano, y una universidad súper progre, no era una lectura ni por cerca que estaba dentro, y sentí que podía empezar a investigar de manera autodidacta, pero contundente, una autora silenciada, no reconocida, pero que traía mucha data, ¿no? Entonces ahí se me unió, por un lado como, che, me gusta la filosofía, me gusta pensar con otros, me gusta escribir, y encontrar una autora que no tenía un espacio, ¿no? Como dentro de ese lugar, y tampoco dentro de con quienes yo me rodeaba, tampoco dentro de los feminismos, tampoco dentro de la izquierda, bueno, no la encontré en mis pertenencias de ese momento. Entonces como que me llevé esa energía y fui a encontrar con quién. Que es un poco los grupos actuales, ¿no? Como bueno, con este grupo yo puedo estudiar esto. Bueno, esa es una manera muy hermosa de crear espacios, ¿no? A mí mucho tiempo me preguntaron cuándo iba a dar una formación de acompañamiento en autoamor, esto lo hablamos un poquito el otro día, y yo no, esto no va a pasar, no va a pasar. Y de pronto empieza a pasar no solo porque me lo piden, sino porque también tuvo un espacio de, che, esto es necesario porque no existe de alguna manera. ¿No? Es como necesito crear este espacio en donde podamos investigar esto con este tipo de encuadre, con este tipo de filosofía, de dedicación, de ética, y creo que ahí como que hubo un fueguito en vos en esa conexión con, podemos decir Casilda, pero algo que me encantó, que hace poquito, porque estamos viviendo muy cerca con Lu, lo cual es maravilloso, entonces hace poquito nos encontramos y en esa charla, que también en un espacio que habitamos juntas de pensar los feminismos, eh, siempre traes esto que me parece muy radical, que es como la necesidad de encontrarnos las mujeres estudiando, pensando, volvernos a encontrar a estudiar, ¿no? Como esa parte de volver a apropiarnos de la parte intelectual. Creo que tanto yo como muchas colegas hacemos como mucho hincapié en volver al cuerpo por distintos caminos, y vos me devolvés siempre algo que es sí, volvamos, sí, pues sí, re mega volvamos al cuerpo, y también encontrémonos a estudiar, a leer, a como contarnos un poco esta idea que tenés que me parece maravillosa y fascinante. A mí esto que te confesé medio el otro día entre mates, que también es muy lindo y muy interesante el habernos encontrado antes de esta charla, porque fue un puesta a punto dentro de una ética de cuidado, ¿no? Como, che, nos tomamos unos mates y charlamos. Entonces también reconozco tu forma de crear todo esto, que es muy humano. A mí me pasó haciendo un profesorado de yoga. O sea, esta reflexión fue que en eso de estudiar filosofía y querer tipo tanta cabeza y tanta cursada y tanta peso, ¿no? Intelectual, creo que en simultáneo estaba haciendo como un profesorado de yoga. Entonces veía como, digo, me la paso estudiando chabones y después me voy a callar la cabeza. Y me la paso estudiando chabones y me voy a callar la cabeza. Y yo me sentía muy incómoda, ¿no? Porque también tengo ese aspecto de cuestionar las cosas. Entonces, por un lado, en la carrera decía, nos la pasamos leyendo chabones, que aunque marxista, no sé qué y no sé cuántos, son chabones europeos, ¿no? Acá no entra nada más
Ahora, por ejemplo, está la filosofía latinoamericana, ¿no? Los feminismos, pero hace 10 años esto no estaba. Y después tengo un gurú que me habla de mi cuerpo sexual ovulatorio, ¿no? Y la intensidad de la mujer no tenía espacio para ese momento y esa cruzada. Entonces yo un día tuve como esa caída de ficha, recontra corporal y también reflexivo, que era como, che, pasamos de que la historia del conocimiento fue habitada por hombres a tener que acallar mente y dedicarnos a corporalizar, ¿no? Y en el medio, tipo, ¿cuál es el conocimiento que crean las mujeres? ¿Qué pasa cuando los úteros hablan, anuncian, proclaman, definen, se escandalizan, debaten, ¿no? Como que y ahí me quedé, ¿no? Como me pareció un momento re interesante, como sentía eso, que las formas más modernas y más actuales de conectarse con el cuerpo y de silenciar la mente y de ordenarnos, ¿no? Y de sacarnos la sobreinformación, era un silencio que para los cuerpos femeninos, para las mujeres, para las madres, no era sano, porque teníamos mucho que hablar, teníamos mucho que decir. O sea, parte de nuestra revolución tenía que ver con poder pensarnos, ocupar un espacio, ocupar un territorio. Entonces, no me era muy opción el silencio o ese estado. Entonces empecé a entender que para mí, y bueno, resonaron muchas mujeres en el camino, el habitar el conocimiento traía mucha regulación corporal. Sí, sin duda. Hermoso, Lu, me encanta, me encanta. Y ahí pienso en esto que decías, ¿no? De cómo llega Casilda, la textura que nos invita a habitar Casilda, como en un darte cuenta de, bueno, esta persona, esta mujer, escribiendo y dándolo todo en una revolución muy invisibilizada. Súper, no sé, a mí la verdad es que cuando me llegó Casilda a mi vida fue en un fanzine en un espacio feminista bien under y me llegó cual fotocopia, como es un tesorazo que lo tengo guardado y me llega el texto. Yo ya me venía vinculando con los huevos de obsidiana, cuarzo rosa, ya había creado de alguna manera un primer pequeño sistema de acompañamiento eh, que realmente estaba para mí en autocrítica, estaba muy tenido de un discurso New Age porque no me había sumergido en algo que era muy simple, muy claro y muy enraizado, que era este texto de Casilda que se llama En la sombra de la cultura el vientre todavía palpita, y que cuando solo el título, leer solo el título fue como, ah, claro, claro, hay una sombra cultural, como simplemente no había tenido el espacio para pensar en la sombra como un hecho y una trama sociocultural, sino que era un tema mío, ¿no? Y un tema de quienes se acercaban al huevo de obsidiana potencialmente, que era la sombra, como yo me tengo que ocupar de sanar la sombra, y esa sombra además está en el útero y además se vincula con mamá y mi linaje materno, punto. No hablábamos de linaje paterno, no, bien, vamos como súper domesticado el pensamiento y con esa frase para mí fue el momento bisagra como que me unió el útero y el corazón, ¿no? Fue como, y la mente, fue como claro, estoy necesitando habitar esta perspectiva y encontrarme con ese pulso, como decías también al principio, erótico que tiene la salud, que tiene mi cuerpo y que tiene el generar pensamiento crítico, la reflexión, bueno, todo un abanico que claramente crea salud, ¿no? Eh, sí, sí, yo empecé a sentir, o sea, creo que por suerte o no, por un montón de condiciones, tenemos esto de probar con nosotras mismas, ¿no? Como hasta donde te conozco, sé que todo lo que compartís en algún punto fue puesta a punto con el propio cuerpo, con la propia psiquis, y después uno comparte, una comparte.
Y para mí era como, bueno, yo siento que escribiendo y leyendo me siento muy bien, sobre todo, justo ayer cerramos un grupo de estudio y decíamos como, todas hablaban del cuerpo. Tipo, ninguna dijo, che, entiendo mejor la vida, tengo nuevos conceptos, ¿no? Como que había algo que también cuando la lectura o el estudio favorece el entendimiento del cuerpo, el entendimiento de este tejido, hace bien, ¿no? Como, eh, y creo que es eso, como bueno, primero puesta a punto de, che, a mí tipo leer y escribir me hace bien, siento que hay una herramienta, esto es necesario, empezar con los grupos de estudio y sentir que hacía bien, eso, que todas terminan hablando de su cuerpo, su salud, en esto de lecturas que son verdaderamente nutritivas, y, y eso, así estamos, como confiando mucho eh, en esto. Bueno, Y que también es un... Sí, sí, sí. voy. Sí, no, Vení. iba a tener algo que me parece como para cerrar. Hay algo también de que yo no construyo de gotas de Casilda, digamos, hago mierda también en los grupos de estudio, ¿no? Como que también hay algo, eh, esa rebeldía o ese estado de un poco de insolencia. Ay, se trabó. Acá te vemos Eh, y te escuchamos, ¿eh? Perfecta. Perdón. No, como que también es esto, como también nos enseñaron los feminismos, o al menos esto de cuestionar incluso el modo de estudiar de generar grupos de estudio activos. Por eso hablo de grupo de estudio de activismo del placer, ¿no? Como se la critica, se la debata, se la desarma, se la expande, se la cuestiona, se la ubica en territorio, es una colega española de otra época, ¿no? Como de, bueno, para acá, para nosotras, que nos genera, ¿no? Como que también siento que esta necesidad de lo pedagógico y de la parte de ser docente, que me interesa un montón seguir construyendo conocimiento, ¿no? Esta obra me encanta y la recontra laburo y es Alto Edén, y aún así la permito que esté viva, ¿no? Como, bueno, eh, como Claro, animarse a cuestionar también. Sí, sí, darle el espacio de renacerla también, ¿no? De volver, digo, en esto que es pasarla por tu cuerpo, sociabilizarla en un espacio seguro, en donde nos metemos, amasamos, deglutimos, problematizamos, criticamos y nace de alguna manera, nace algo, por así decirle, nuevo, o que como también decís, es coherente a nuestra época, ¿no? Vos citás que hace 10 años pasaba esto y aquello en la facultad. Yo hace, no sé, creo que 3 años llegaron los ecofeminismos a mi vida para llegar, para quedarse, ¿no? Entonces, hay algo también de la trama de la vida que va pidiéndonos una pista porque hay mucho en colapso y hay mucho en riesgo y como bien dijiste también al principio, bueno, la salida es colectiva, y qué hermoso cuando en lo colectivo empezamos a traducir un tipo de lenguaje que nos conmueve, que hace que nos podamos mirar y en esa mirada reconocer eh, como esa creación de alguna manera de sentido, ¿no? Como una creación de sentido colectivo, que no tiene nada que ver con el sentido común, por favor, les pido. Eh, y en esto, eh, me daban gracias. ganas también de preguntarte, ¿no? Como me encanta esto de presentarte como partera de proyectos y me parece que todo esto que estamos hablando se une un poco con esa idea, que la verdad es que yo la conozco de vos, no lo he leído, no conozco otras parteras de proyectos y dulas, ¿no? Como que te había nombrado así, me dijiste, no, yo me auto nombro partera de proyectos, y me parece fascinante y creo que eso también es esto, ¿no? Estar creando lenguaje y que tiene que ver con todo este amasado que venís haciendo de tantos años y de ser testigo de lo que les pasa a las mujeres que llegan a estos espacios y se empiezan a apropiar de este lenguaje sensible, erótico. ¿Qué nos puedes contar de esto? No, no sé si fue una pregunta, ¿viste la que te hice? Eh, Está re zarpado el hilo, porque en definitiva hay un posicionamiento dentro del estudio que es no solamente estudiamos, sino creamos conocimiento. Eso es un posicionamiento, ¿no? Como acá no somos devotas, nos encantan, nos agradecemos, pero además
seguimos creando conocimiento que se parece mucho a la poesía. O sea, que los escritos de las mujeres en los grupos tengan tanta relevancia como la obra, y que nos leamos entre nosotras, y que lo pongamos mano a mano, ¿no? La reflexión de la compañera, el toma punto de lo que la otra dice, tanto como leer el capítulo número 3. Entonces, ahí se empieza a ordenar algo muy excitante. Yo cuando las nombro investigadoras o creadoras de, no de contenido, sino de conocimiento, empieza realmente, o sea, yo las sé que están todas reprendidas fuegos. Y me siento como que es un lugar tan orgásmico en que la mujer, la madre se sienta como, puedo pensar, puedo decir, puedo nombrar, puedo escribir, y cuando me atrevo a compartir mis 4 líneas con otra mujer, esa mujer se emociona, llora, me agradece, wow, tipo, muy fuerte, ¿no? Como, sé que es algo re experiencial. Y lo de partera de proyectos, venía trabajando con muchos círculos de madre, o sea, soy madre de 2 niñas, de 7 y 5 años, y estuve como 7 años trabajando así, como con puertas. Ahora sí la perdimos. Ahora sí te perdimos. No, Bueno, que estaba acompañando muchas madres y en un momento me agoté, se me acabó la nafta, tipo, bueno, no puedo acompañar a una madre más, pero tenía ganas de estar con mujeres porque me gusta mucho estar con mujeres y trabajar para ellas y para conmigo, y empecé, y además hubo un puesto a punto en donde yo sentía que venía acompañando sexualidad, ¿no? Como círculo de mujeres, círculo de puérperas, círculo de crianza, partos, sexualidad femenina. Y en un momento, cuando empezamos a hacer nuestra casa, dije, la sexualidad tiene que estar cristalizada en mi economía. Tengo que generar el doble, el triple, me quiero hacer una casa, este emprendimiento tiene que hacer un crecimiento. mm, Todo esto que se viene como rumoreando y pensando y sintiendo en lo sexual y en la poesía y en la escritura, tiene que condecirse con la economía, como tengo que tejer un puente, tengo que empezar a analizar con mucha responsabilidad esto, y empecé como a tejer la sexualidad y la economía. Dije, bueno, y de la mano del cuidado y de la mano del placer, como, bueno, ¿cuántas horas tengo que trabajar para vivir de esto? Y además, como para construir siendo autogestiva y siendo madre. Y empecé como a curiosearme mm. con mi propia economía de madre autogestiva y trabajando de esto, tenía que haber una cristalización de la economía. Y ahí yo siento que se me vinculó que sexualidad y economía van de la mano, ¿no? Como hay algo que se mueve a nivel sexual propio en la investigación personal que va a tener un reflejo, un contrapunto en nuestras economías. Y empecé primero de vuelta a curiosear conmigo, a ordenar mi proyecto de tal manera que esto pueda ser viable. Y ahí Claro, nació esto, como, bueno, si ordené mi proyecto, puedo ser partera de ordenar el tuyo, siempre con estos 3 ejes. La sexualidad va a dialogar con la economía a través de la escritura, ¿no? Como, bueno, vamos a escribir, vamos a mover nuestra sexualidad, y mientras más se acomode la sexualidad y más cerquita esté de ese estado como real de salud y de placer, algo en la economía que va a suceder. completamente. Difícil, pero era como tan cierto y tan difícil de vender, Jess. Era como, tiene que haber confianza, o sea, no había forma de venderlo o sea, era una experiencia. Y Claro, siempre están, ¿no? Como las que confían en nuestras locuras, que después los años fortalecen esa intuición, sí, ¿no? Pero yo sentía que en el momento digo, economía y sexualidad, tipo, era como, ¿viste cuando se te mete algo en el cuerpo como una gran investigación? Como, che, que hay un re contrapunto, lo que muevo sexualmente, ¿viste? Repercute en mi economía, las decisiones que no me cuido, descuidada ya tengo que faltar al laburo, ¿no? Había como una sí, sinergia de esos 2 ejes que lo empecé a sentir muy real, y empecé a acompañar proyectos a que se paren los proyectos y que se enraícen en el placer, en el autocuidado. Como no hay economía sin autocuidado y placer. hermoso.
Hermoso, cortito y al pie, y bueno, y claramente sin ningún tipo de duda, una gran aventura y mucho vértigo, ¿no? Creo que ese momento de dar como, me lo imagino como un salto, pero a la vez como algo de estoy saltando y a la vez en una, ni siquiera la metáfora no me viene en relación a la red, no como me ataja una red, no me aparece eso, me aparece algo más de esto es tan inteligente que es cooperativo y que de alguna manera hoy con el diario del lunes lo podemos conversar en relación a esta intuición que se enraiza en ese contrapunto, realmente crea trama. No es hay una red, es se expande esa red a partir de que ves el punto, ¿no? Como bien del tejido. Entonces, pienso en justo algo que me había notado, ¿no? Como la relación del trabajo y el placer, y que realmente hacer ese movimiento bisagra, de decir, bueno, estoy acompañando madres, ¿no? Como algo que también a vos te estaba atravesando plenamente, que te sigue atravesando, pero en algún punto todo te fue ordenando para que hoy puedas contener y darle voz a esta creación de conocimiento que, que propulsa el trabajo de un montón de mujeres. Yo creo que ahí te congelaste nuevamente, o se habrá colgado internet. Ahí no, ahí estás. Estoy acá. Eh, Ya está, ya se acomodó. Bien. Gracias, Bueno, perdón. eso, ¿no? Como me parece muy atrevido también, ¿viste? Como algo del momento en donde una toma, como algo de, el, salgo de esto que me está diciendo este es mi límite, hasta acá llegué a nivel creativo, hasta acá puedo expandirme porque soy madre y ahora me tengo que dedicar a esto, no sé, ¿no? Como todos los mandatos que aparecen que te dicen, bueno, ya sos independiente, ya lograste esto hasta acá, bueno, listo, ¿no? Y decir, Sí. no, o sea, estuvo bueno hasta acá de esta manera, sí, soy madre, sí, pero me está calentando esto que acabo de darme cuenta. Y compartirlo, me parece que también algunas de las personas que estamos acá en las redes trabajando, somos, o sea, lo que vendemos tiene que ver mucho con nuestra investigación, ¿no? Ese es un servicio. Y creo que también lo que permaneció en todos los proyectos fue como, che, esto es lo que más se me está moviendo adentro, lo convido con este valor de la honestidad, ¿no? Total. Eh, que creo que hoy por hoy hay que tener mucho discernimiento para poder encontrar cuando el proyecto es honesto o cuando está vendiendo humo, ¿no? Bueno, estamos ahí recalibrando las brújulas eh, y es un gran desafío actual, ¿no? Porque está todo bastante planteado para que todo parece, y que incluso el placer y el deseo está también manoseado. Yo cuando hoy veía el flyer digo, cultura del placer, y era un temón, ¿no? Como también, qué atrevidas a hablar de la cultura del placer, de qué placer estamos hablando, me parecía como algo re fuerte, porque también hay una cultura del placer que no es la cultura del placer, creo, ¿no? De un placer consumista o de un placer que todo el tiempo genera otro placer y otro placebo y jugar con esas palabras, el placer placebo. Y, y siento que a través de los grupos de investigación, de los acompañamientos uno a uno y de mi propio proceso personal, vuelvo a insistir con que el placer es salud Sí. y que esta es la recuperación de un estado de la cuestión, ¿no? De un derecho. Sí, de una soberanía también, ¿no? Ahí se van entrecruzando. Bueno, esto que teníamos una pregunta ahí dentro del flyer, digamos, en las descripciones que mandamos, que me parece atinado, que es qué significa para vos, para nosotras, politizar el goce sin convertirlo en mandato, ¿no? Y en esto que decís, me viene muy claro lo que es la trama que se formó o la venta que se formó a través de la cultura del bienestar, que incluye todo lo que investigamos de una manera
superficial con esta venta. De hecho, algo que investigamos mucho y que en el taller de buenas prácticas que va a dar Ale, que está dando Ale, muy probablemente lo vean, que es cómo a veces a los espacios que podemos llamar holísticos, entramos medio en una divergencia de espacios de acompañamiento, las personas llegan buscando sentirse bien, punto. Como la demanda que hay hacia nosotras, ponele como acompañantes, es, bueno, yo vine acá a respirar y a sentirme bien, no a llenarme el culo de preguntas y irme mal o con sensaciones displacenteras, porque te contraté para sentirme bien, ¿no? Eso se suele dar dentro de este aparato del bienestar y de esa venta compulsiva de estados, ¿no? Y creo que, como bien decís, estamos siendo atrevidas a ponernos a pensar en, bueno, y colectivizar ese pensamiento. ¿Qué ibas a traer, por favor? No, que yo valoro mucho que le estemos dando espacio a esto. También se nos juega la pertenencia. Para mí es mucho más fácil como no estar tan anclada en mi cuerpo y en mi maternidad y en el territorio donde vivo y subirme a una hora de vender placer por placer. Me siento trabajando mucho con la salud, con los cuerpos. Eh, Siento que esta recuperación de la autorregulación, de la capacidad de volver a nosotras, eh, genera también algo que cuando se toma es simple y la gente te deja de necesitar y eso es muy bueno, ¿no? Totalmente. Como la no dependencia infinita, con los huevos debe pasar lo mismo, como realmente yo me da mucha alegría, ¿no? Que se tome algo, que se descubra, que se coloque, que se ordene y que sigamos el camino. Eh, Eso también habla mucho de cómo estamos trabajando. Sí. Quizás es una verdad, pero quizás no. Y quería traer eso, que también esto tiene un aspecto pedagógico, de compartir conocimiento útil y también de vuelta, lo útil no para descartar, sino que sea útil para nuestra vida, ¿no? Práctico más que útil. Y, y me hace bien, como que creo que tiene que ver con el haber encontrado algo de construir oficio que esté lo más cerquita de lo que a uno le hace bien. Eh, y que después de nombrarme partera creativa me llevó a acompañar un parto en casa. Eso es re loco. Como, Hermoso. viste, porque Instagram dice lo que es, y yo puse partera creativa. Obviamente después de haber parteriado proyectos, las cosas no llegan a priori, ¿no? Como, bueno, me puse a acompañar economía y sexualidad. 1, 2, 10, 20, 30 proyectos, y dije, acá hay un parto antes de sacar el retiro. Acá hay un puerperio cuando lo sacaste y te quedaste tipo, ay, no se inscribe nadie, boluda, ¿no? Como empecé a vincular mucho lo biológico con lo creativo, porque realmente, acá estás gestando, tipo 5 meses pensando ese día donde, ¿no? Como que empecé a sentirlo muy, muy real, los procesos creativos de la mano de la biología también. Y un día estaba atendiendo a un proyecto de tantra y no sé qué, y le dije, me voy a ir a atender un parto. Hay una mujer que está pasando en su casa y se le cayeron todos. Se le cayó la dula, se le cayó la partera, la amiga, el vecino y la madre. Y si algo de todo esto es real, me voy a ir a meter la mano allá. Así que Wow. suspendí el Zoom, hice un dedo y caí en una casa a acompañar un parto en casa. Entonces también lo que uno crea es re fuerte porque yo no parí en mi casa, ninguno de mis 2 hijos. Y siento que el practicar acompañar mujeres pariendo creativamente, desarrollarle una praxis, que se parto en casa fue, Increíble. llegué, Sí, ¿a qué le tenés miedo? Dale, ¿a qué le tenés miedo? Y era como, bueno, listo. Y yo no lo tuve. Y esa capacidad de poder dar y expandir quizás lo que uno no recibió pariendo, ¿no? Yo no sé si tuve partera creativa, pero me encanta hacerlo. Me encanta que la mujer se sostenga, ¿no? A la hora de crear economía. Entonces, vale. en este colapso que antes nombraba, Jess, y que coincido, digo, bueno, el seguir diciendo como este tipo de acciones creo que colaboran en que permanezca esta red, esta trama, esta salud, este cooperativismo. Total, total. Enorme, enorme, Lu, enorme. Gracias, gracias. Mira, estamos en 18:52.
podemos entrar en una última pregunta. Es bastante grande, pero creo que encierra con un broche de oro esto que estás nombrando, porque justamente aparece lo cooperativo, lo anárquico, y Casilda justamente lo nombra desde esta idea autopoética que toma de Maturana, un biólogo chileno que fue un ser humano, sí, 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 muy, muy, muy maravilloso, crea esta idea de la autopoiesis. Y la pregunta que se me había armado era qué implica recuperar lo autopoético, cooperativo y anárquico que Casilda menciona como cualidades del cuerpo viviente. Es compleja, pero Sí. quizás en una frase así, ¿qué te aparece? Voy a traer todas las partes, que es, este es el capítulo número 1. Voy a arrancar por el orden, ¿no? De que tipo, primero, Caseta liberó todas sus obras, o sea, todas la pueden googlear y gratis, tienen todas sus obras disponibles, eso no es menor, hablando de que, además de escribir sobre cooperativismo, tiene acciones cooperativistas, ¿no? Volviendo a la coherencia que también recalcábamos recién. Segundo, en una de sus obras que se llama La sexualidad y el funcionamiento de dominación, en el capítulo número 1 dice, ¿cuáles son las cualidades de la criatura humana? Y responde que son estas tres, ¿no? Como, bueno, yo como bióloga, dice ella, dice como, bueno, fui adoctrinada a pensar que lo propio del ser humano es, no sé, comer, cagar, dormir, respirar, matar, ¿no? Como que la biología atravesada por la política, aunque no creamos y aunque creemos que no nos forma, a la base de cualquier praxis hay biología que define lo que es el humano, ¿no? Si es malo por naturaleza, si es bueno por naturaleza, si es capaz de pelear, ¿no? Como que hay un montón de cuestiones biológicas, incluso para decir, no queremos a la biología, pero nos estamos parando en una, ¿no? Entonces ella reconoce que la ciencia y que la medicina y que la política siempre está en esa discusión biológica de qué es el ser humano y qué es lo propio del ser humano. Ahí es cuando para mí ella se posiciona muy anárquica, porque si la biología clásica dice que lo natural en el hombre es la guerra, ¿no? Y el pelear y el tener que defender algo, y esto siempre fue así, ¿no? Como la guerra, la competencia, la cuestión de tener que defender el territorio, la amenaza. Hace un match con, yo creo como mujer, madre, bióloga y anarquista que la base es el cooperativismo. Nuestro cuerpo no lo muestra, los órganos están interconectados, el corazón nos está atacando el hígado nos está atacando el cerebro, ¿no? Como nuestro organismo funciona y los órganos se cooperan, las células se cooperan. De hecho, cuando se arma quilombo hay enfermedad, ¿no? Cuando se empiezan a disparar entre ellos o uno se atrinchera, es sinónimo a síntomas que conocemos. Entonces el cooperativismo ya lo trae de lo biológico y lo aplica en lo social. A mí eso es lo que me excita de Casilda, cómo observa cuestiones biológicas y lo vincula con formas de estructura social. Entonces el cooperativismo lo trae desde el cuerpo, de tipo, che, acá hay una solidaridad entre los órganos, entre las células, entre todos nuestros sistemas, y esto es como lo propio del ser humano. Lo anárquico lo mismo, acá no hay jerarquía, dice, muchachos, tipo, no es que la cabeza manda, el corazón manda, no, tipo, todo es importante, profundamente anárquico, no hay jerarquía, no hay verticalidad en el cuerpo biológico, en el cuerpo mamífero. Entonces, de vuelta, ve la anarquía en la biología, la lleva a lo social. Y con lo autopoético, que a mí es lo que más me gusta, y lo que más me costó, y lo que más me enseñó, y es terrible, me siento como, después de 10 años de investigarla por primera vez, diciendo, ¡ay, esto es... Como que siento que fue lo último que me llegó, ¿no? Dentro de lo que uno descubre, lo último que pude sentir. Lo autopoético es esto de abierto y cerrado a la vez. O sea, ya dice, bueno, Maturana trae que descubrió, también como biólogo anarquista, aunque él no se nombraba así, que hasta ese momento la biología era o todo cerrado o todo abierto, ¿no? Como había dos movimientos. Y el chabón trae, recontra no binario, que esto es en simultáneo. ¡Crash! Como, huevo de repente, como si no se entendía, como los sistemas eran abiertos o cerrados. Fin.
biología binaria para una cultura patriarcal y capitalista. Total, tremendo. Y el chabón empieza a decir como, no, bueno, lo autopoético que está cerrado y abierto a la vez. Los sistemas permanecen abiertos y cerrados a la vez. Y experimentar esto en nosotras, como para bajar un poco, es como, che, esto, puedo estar en un espacio social y seguir registrando mi respiración y cuando tengo que dejar de hablar, no como, o puedo estar recontra sola, pero conectada a cosas que me interesan, no como ni aislarnos ni hipersociabilizarnos, sino este registro de lo abierto y lo cerrado a la vez como algo encima biológico. Claro, como también la vuelta a una espiral cíclica, que no sé, pienso ahora, estoy menstruando primer día y mi energía está muy distinta. Si ven una conversación sensible, yo suelo contar en qué momento estoy del ciclo en cada conversación. Estoy Que, ¿cómo? Yo estoy me viene mañana pasado, así que tipo, Claro, bueno, vamos a hacer el experimento, vamos a volver a hablar con Lula, vamos a volver a citar, muy probablemente para la primavera, y nos citamos ovulando, a ver qué nos pasa, amor. ¿Por qué contagiamos, no? ¿Qué tipo de autopoiesis se revela en la escena acá con la grupalidad que quienes lo ven a este video grabado nos van a ver solo a nosotras? Pero bueno, ahí estamos conviviendo, convidando con distintas personas acá en presencia, y es esto que decís, ¿no? Como bueno, cómo es estar en ese hacia afuera y a la vez registrando, bueno, esto también, el tiempo, el marco temporario, como bueno, ok, este es un hermoso broche de oro. gracias, gracias. Gracias, gracias. Un honor realmente compartir, mirar todo esto con vos, hacerle doble clic a la trama, sexualidad, placer, deseo, economía, usar un ratito conscientemente a Casilda también como excusa, como puente. Así que bueno, enraizar ahí en todo el territorio que venís activando es realmente un placer. Vamos a ir entonces hasta acá con la conversación grabada. Quienes lo vean grabado pueden dejar sus comentarios, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ya saben, todas esas cosas locas que pide el algoritmo, lo saben mejor que nosotras, así que métanle play y nos vemos en la próxima conversación sensible. Cortamos. Gracias.